Buen día a todos, a todas. Estamos aquí en estos espacios virtuales para presentar este hermoso libro de Mario Rapoport, nuevo, recién salido. Parece cuento que la Argentina aún exista y tiene como subtítulo La crisis del neoliberalismo en el espejo del mundo y de la historia. Lo sacó Editorial Octubre, como digo, está flamante, recién salido del horno. Y vamos a empezar entonces, sin más, con nuestro querido amigo Horacio Robelli. Un lujo tenerte acá con nosotros en este marco, así que te invitamos a tomar la palabra para que nos cuentes tu opinión, tu lectura de este libro. Adelante. Bien, en primer lugar, el lujo es mío de estar con ustedes, con el querido profesor Mario Rapoport, contigo de mí y con los demás profesores que no conozco tanto, pero que si están con ustedes deben ser de la misma estatura intelectual de ustedes. Creo que el libro de Mario Rapoport, lo que tiene significativo, que lo distingue al resto de la bibliografía, es que va al hueso directamente, va a la verdad directamente, con su lenguaje didáctico, hasta parece parsimonioso, pero va al hueso directamente. Y el libro nos cuenta, nos cuenta la historia argentina, toda la historia económica argentina de nuestra independencia, de cómo se fue pergeñando el modelo agroexportador, de cómo desde su comienzo los industrialistas perdieron, Belgrano, Moreno, que eran los pensadores de la revolución, fueron perdiendo lugar ante los espacios vacíos, como nos decían los españoles, que eran las pampas nuestras, de cómo Inglaterra fue viendo el filón de que en esos espacios vacíos podíamos producir alimentos para ellos. De hecho, carne, el tasajo para los esclavos, etcétera, etcétera, el cuero, cómo nos fueron vendiendo productos industriales, cómo hubo quienes enfrentaron ese modelo, el caso del gobernador de Corrientes, Pero Ferré, que dice, nuestros gauchos no vestirán ponchos ingleses, cómo Rosa fue un gran estanciero, creó la unidad capitalista, como dice el profesor Mario Rapoport, la unidad capitalista que fue la estancia, donde se nucleaba los factores de la producción, los recursos naturales, el trabajo y el capital, y cómo este capital se acrecentaba, hasta que, bueno, por la imposición militar de Rosas, por el gobierno autoritario de Rosas, es derrocado por Urquiza, pero cómo Urquiza después se arregla con Mitre para volver a ser el modelo dependiente de Inglaterra. La lógica que sigue el profesor Mario Rapoport en su libro es terminante, subordinándonos a Inglaterra, subordinándonos a la revolución industrial de Inglaterra, subordinándonos a Inglaterra, sin embargo, hubo algunos esbozos en ese modelo de tratar de industrializar que también fueron rápidamente sesgados. Tal es el caso de Carlos Pellegrini, de ese profesor que tuvo Carlos Pellegrini, como bien rescata el profesor Mario Rapoport, que fue Vicente Fidel López. Cómo ellos tratando de industrializar, tenían claro que tenían que sin industria no hay nación, decía Pellegrini. Sin embargo, también fueron relegados por el modelo dependiente de Inglaterra, que es el modelo agroexportador. La crisis del 30 da por finalizado ese modelo, en lo que hace la relación muy fuerte con Inglaterra, y ahí aparece la figura de Federico Piñero diciendo no es que nosotros estemos en contra del campo, sino que tenemos que industrializar porque no podemos traer insumos ni productos del exterior. ¿Cómo tuvo la inteligencia de no cobrar impuestos a los réditos, o sea, a las ganancias, y hacer que ingresaran empresas extranjeras? ¿Cómo nos fuimos desarrollando, siempre dependiendo del capital extranjero, nos fuimos desarrollando la incipiente industria? El cenit de la industrialización con el peronismo y del modelo ISI, que el profesor lo explica brillantemente, esa relación entre el mercado interno que crecía por asalariados que se iban incorporando del campo a la ciudad y que con aumentos salariales, más mayor número de trabajadores, crearon el fuerte mercado interno. ¿Cómo se fue destinando todo hacia el mercado interno? ¿Cómo ese modelo subsistió, aún pese a que cayó el peronismo, ese modelo subsistió hasta el mal o bien,
como explica muy bien el profesor Mario Rapoport. Más bien ese modelo subsistió hasta el golpe militar de 1976. El golpe militar de 1976 lo que buscó fue romper ese modelo porque creaba trabajadores y creaba conflictos. El profesor Rapoport pone como ejemplo cuando van a verlo Henry Kissinger y Richard Nixon a un viejo Mao Zedong y a su primer ministro Zhou Enlai y cómo acuerdan Estados Unidos y China en ese momento, cómo acuerdan en esa entrevista. China tenía 800 millones de habitantes, hoy tiene 1.400 millones de habitantes, pero hoy veía claramente Estados Unidos que toda la industria burda, toda la industria de mano de obra, donde más conflicto tenían, podían trasladarla a China y al resto de los países asiáticos, que industrializaran ellos. ¿Cómo es la industrialización de ellos? Significó la desindustrialización de la Argentina y de los demás países, de Brasil, de los demás países de la región y de los países de todo el mundo, porque inclusive el cinturón oxidado de Estados Unidos en el oeste americano tiene que ver con esa industrialización que hace China y que hoy hace que China sea lo que sea hoy. ¿Cómo el modelo de la dictadura militar, que era este sistema nuevo de valorización financiera de capital, la fuga permanente de capitales, un país dormitorio donde la clase dominante invierte poco y siempre y cuando tenga un aporte de ganancia, un aporte de rentabilidad con mercado cautivo, y va desarrollando este modelo de este país que no fue? El profesor lo dice bien en su libro. Parece cuento que la Argentina aún existe, ese país que pudo haber sido industrial, no lo fue y termina siendo nada. Como diría don José de San Martín, será lo que debe hacer si no será nada. Y no es nada. O sea, estamos todavía discutiendo. Tuvimos una aerocanada de aire fresco con el kirchnerismo, tuvimos algunos modelos incipientes de volver hacia el mercado interno, pero otra vez la situación, el macrismo, volver a la valorización financiera de capital, la pandemia que obliga a la gente a estar en su casa, la situación de fuga de capitales que aún persiste, el mandato que tienen los grandes y la fuerza que tienen los grandes bancos en el país. Si uno se puede pensar que 10 bancos privados controlan el crédito en Argentina. El crédito en Argentina hoy es el 11% del Producto Bruto, cuando en la década del 70 era el 40 o el 45% del Producto Bruto. ¿Cómo el crédito dejó de ser un mecanismo de crecimiento y de financiamiento del capital productivo o del consumo para ser un mecanismo de especulación y fuga? Todo esto está explicado brillantemente en el libro del querido profesor Mario Rapoport. Para todos los que hemos sido alumnos de él y que podemos leerlo, es volver a escucharlo dándonos sus clases. Muchas gracias por dejarme participar. Bueno, muchas gracias, Horacio. Muchas gracias, Horacio, por tu hermosa presentación que nos permite entender un poco más de qué se trata el libro y la línea, los lineamientos que sigue. Y bueno, ahora Cecilia, invitamos a Cecilia Míguez a su presentación aquí en este marco. Bueno, primero saludarlas y agradecer ser parte de este nuevo libro de Mario. Creo que los que estamos acá tuvimos la suerte de presenciar las obras de Mario una tras otra, de verlo trabajar como solo él trabaja, con esa dedicación, con esa obsesividad y esa rigurosidad que lo hace sacar estas obras constantes donde cada una tiene un aporte muy especial. Y a mí lo que tiene este libro, que también vi un poco su cocina, es que me da la sensación de que en este libro Mario no solamente nos explica, como ha hecho siempre, sobre nuestra historia argentina en el mundo, sino que además quiere decir todo lo que sabe, todo lo que piensa y todo lo que siente de esta Argentina. Y entonces tiene para mí ese lenguaje donde se cruza lo poético, se cruza lo lúdico y lo irónico, porque esta vez no solo está el investigador de lujo, que siempre es, sino que también está ese Mario que quiere decir lo que siente también de este país.
Eso me parece que tiene este libro a diferencia de otros y por eso creo que si bien está lleno de indicaciones tremendas sobre nuestra dificultad como país, sobre las imposibilidades, las condiciones que hacen tan difícil nuestra situación. Es un libro que también invita al futuro, porque él desde el inicio dice que es parte de una lucha contra el olvido, digamos, que el neoliberalismo busca instalar el olvido como una estrategia para imponerse, y que nuestra tarea de historiadores, profesores, investigadores, investigadoras, es justamente la de luchar contra ese olvido, porque solo eso nos va a permitir no seguir recayendo en las mismas trampas y mitos a los que él hace referencia. Y creo que también por eso cuando lo dedica, termina poniendo que los sueños de sus queridos se harán realidad. Entonces también veo este libro como un modo de esperanza, así como señala todos los problemas de nuestra Argentina, también hay un llamado a seguir trabajando, a seguir pensando y a pensar que es posible. Dale. Bueno, entonces Mario nos lleva de paseo por los principales problemas de nuestra Argentina, que no son solo problemas económicos, hace referencia a cuestiones culturales, políticas, sociales, y nos hace repasar los grandes temas, la inflación, la desindustrialización, la deuda externa, la evasión fiscal, como un problema de fondo, estructural e histórico, ¿no? No solamente señalando sucesos políticos actuales y que signaron el gobierno anterior, sino también entendiéndolo como un proceso profundo que alimenta la dependencia, ¿no? Los mitos, los famosos mitos de la globalización, del libre cambio, ¿no? Contándonos sobre el crecimiento de Inglaterra y de los Estados Unidos, el de las ventajas comparativas, el de los 70 años de peronismo, ¿no? Es como deshacer algo que actualmente se replica una y otra vez y realmente de un modo cada vez más precario desde la construcción de un sentido común muy dañino, y donde la voz de un libro como este de Mario viene a transformarse en algo fundamental, porque se trata de una batalla cultural muy importante, porque seguimos escuchando afirmaciones que son totalmente falsas, ¿no? Y acá aparece el mago que, como digo yo, te trae la paliza de la historia, ¿no? Es como decir, bueno, llega la historia y te sacude en eso que ya es imposible sostenerlo como válido porque los sucesos mismos han demostrado, pero para eso hay que conocerlos, hay que estudiarlos, hay que saber, hay que mirar los documentos, como él ha hecho. Entonces este libro en ese sentido es, de algún modo, una especie de consagración de todos esos elementos, del recorrido de su vida, de sus distintas obras, de todo lo que ha logrado transmitir con otros trabajos, y acá, bueno, donde se da el lujo de invitarnos a jugar en eso lúdico que pone con sus cuentos al inicio, ¿no? Como de poder llevarnos más allá del lenguaje académico o del conocimiento de las ciencias sociales y de las humanidades para hacernos jugar un poco y poder llegar, creo yo, más a fondo a la reflexión que también tiene el libro, que es la idea de los privilegiados y los desposeídos, ¿no es cierto?, en la Argentina. Porque él explica muy bien esto cuando él se refiere a la cuestión de la grieta, por ejemplo. Que bueno, se trata de un gran privilegio construido a lo largo de la historia, que algunos y algunas no quieren soltar, ¿no? Que de eso se trata finalmente, eso que a veces aparece. Y por último también Mario se da el espacio de hacer su homenaje a Schwarzer y a Ferrer, que creo que están muy, muy lúcidamente y amorosamente reivindicados en el libro.
Es muy lindo cuando uno ve en un libro el reconocimiento de los colegas, ¿no? De esa persona de la que están hablando, de ese entramado más cotidiano de las discusiones con Esbeth Barzer, de los acuerdos, de los desacuerdos, y además usando de excusa la figura de Félix Weil, que por supuesto tiene una riqueza en sí misma y nos lleva al libro también de Mario, de Bolchevique de Salón, que a mi juicio es uno de los más hermosos, justamente también por hacer esa especie de filigrana de la historia que me gusta tanto. Así que bueno, le voy a dejar la palabra a quien siga y invito a que compren y lean el libro para seguir pensando y haciendo una Argentina mejor. Bueno, muchas gracias, Cecilia, hermoso también todo lo que dijiste, muy motivador y va enriqueciéndose, la verdad que hermosa esta presentación. Leandro Morgenfeld, ahora invitamos a Leandro Morgenfeld a sumarse. Te damos. Adelante, Leandro. Bueno, hola a todos, gracias Noemí por la presentación. Y lo primero, coincido tanto con Horacio como con Ceci, que poder leer el libro, la verdad que es transitar por el recorrido fascinante de la obra de Mario, ¿no? A mí me tocó, igual que a Noemí, que a Ceci, ir leyendo algunos borradores del libro y además conocemos hace muchísimos años la obra de Mario, pero ahora hace unos días que me llegó el ejemplar, digamos, y verlo, digamos, cómo queda editado, digamos. La verdad que es para quien conoce, pero también para quien no conoce la obra, me parece que es una buena manera de entrarle a esa vastísima obra que produjo y sigue produciendo Mario, ahí como decía Cecilia, en forma incansable, ¿no? Y creo que además de, digamos, ese recorrido histórico por la historia argentina que mencionaba Horacio, por la actualidad, esto que también planteaba Ceci, es una obra que la pueden abordar economistas, historiadores, politólogos, sociólogos, internacionalistas, digamos. Ese enfoque, digamos, creo que es otra de las cosas que siempre están presentes en la obra de Mario, pero que la vemos mucho acá, ese enfoque transdisciplinar, ¿no? Es una obra que puede gustarle y que puede interesarle a un público muchísimo más vasto en general que el público de nicho, ¿no? Que el público de determinada disciplina, incluso que el público académico. Es claramente una obra, tiene otra particularidad que me parece que la hace muy, muy interesante, muy atractiva, que son artículos cortos, casi todos, organizados en 5 partes, pero artículos cortos que van al hueso, como decía Horacio antes, y que me parece que eso la hace también una obra muy interesante, muy atractiva, además con esa beta también literaria que recordaba Ceci también, que Mario está explotando últimamente cada vez más, y que además me parece que llega en un momento clave, ¿no? Argentina está atravesando ahora otra vez una crisis muy profunda y hay una militancia muy fuerte de los medios hegemónicos, de los sectores de poder de la Argentina, por 2 cosas. Una es algo que viene siendo recurrente en los últimos años, que es la autodenigración nacional, ¿no? Diciendo, bueno, somos un desastre, el problema es la Argentina, no tenemos solución, la única solución es Ezeiza, ¿no? Y esa autodenigración nacional tiene su segunda pata ahora, eso ya viene existiendo en los últimos años, pero ahora que no hay un gobierno neoliberal más o un gobierno explícitamente neoliberal como tuvimos 2015-2019, militando el éxodo, ¿no? O sea, la única solución es que los argentinos más formados, de cierta pretendida élite, de cierta pretendida formación intelectual, se vayan del país. Y esto lo vemos todos los días en los grandes medios de comunicación, las historias del que va a encontrar a la Argentina, fuera de la Argentina, aquello que acá nunca va a poder encontrar, ¿no? Me parece que el libro hace una buena explicación, incluso el título juega un poco con esa idea, ¿no? La Argentina parece cuento que aún exista, pero lo que pretende mostrar el libro es justamente lo contrario. El problema no es la Argentina acá, el problema es el neoliberalismo, ¿no? Que tantas veces nos llevó a las crisis recurrentes que tuvimos. Y esa impugnación de la globalización neoliberal, me voy a centrar, tiene muchísimo de lo cual podríamos hablar en el libro, pero en el segundo capítulo, que reúne 16 textos el segundo capítulo se llama La desglobalización y el regreso de las naciones, que es, digamos, el capítulo que engloba un poco el intento de entender esta fase del neoliberalismo, esta fase, digamos, del sistema mundo actual. De lo que trata justamente es de esa impugnación de la globalización neoliberal,
¿no? En esa globalización que avanza con tanta fuerza de los años 70 en adelante y que en los 90, en la época del consenso de Washington, se nos pretendía mostrar como el único camino, no hay otra salida, ¿no? Recuerdan esto que decía Margaret Thatcher, el consenso de Washington, es decir, tenemos que ir ahí porque ahora estamos en un solo mundo y en una sola dirección, una sola trayectoria posible. Desde la Argentina, quizás en el proceso que llevó en la resistencia, el menemismo que llevó al 2001, pero también en buena parte de América Latina, esa impugnación de la globalización fue bastante temprana. Hoy lo que estamos viendo, si se quiere, hace 4 o 5 años, es que se está dando de otras formas en buena parte del mundo. Y rescato 3 que Mario analiza en varios de los textos de este segundo capítulo, de esta segunda parte del libro, de esa impugnación de la globalización neoliberal, que en el caso de Estados Unidos, una politóloga, Nancy Fraser, plantea en 2017, cuando estaba por asumir Trump, que se terminó el neoliberalismo progresista, ¿no? Estaba pensando en Estados Unidos y en ese partido demócrata tradicionalmente vinculado a las demandas de la clase obrera, los sindicatos de la época de Roosevelt en adelante, pero que en los años 90 pega ese giro con Clinton y termina siendo el partido que abraza la globalización neoliberal, las finanzas, ¿no? Pero sigue teniendo esa pata o esa pátina, digamos, progresistas de ciertas demandas sociales. Bueno, esto es lo que entra en crisis con el triunfo de Trump en el año 2016, con el Brexit también y con muchos otros procesos que Mario alude en esta segunda parte, pero eso es un elemento central, entender qué es lo que está pasando en el mundo, por qué este proceso de desglobalización se da de la mano del regreso de las naciones, que es el otro gran tema, digamos, que desde los años 90 nos intentaban convencer que ya está, el Estado Nacional ya fue, estamos hacia un proceso de globalización y de disolución casi de los Estados nacionales, ¿sí? Y entonces eso ya era un tema casi anacrónico nuestro, ¿no? Volver a plantear qué tiene que ver, por qué la centralidad de los Estados, por qué la centralidad de los Estados nacionales sigue siendo muy importante, qué carácter tienen en el caso de los países no centrales, en el caso de los países dependientes o periféricos, como es la Argentina, digamos, por qué se ataca tanto cualquier tipo de política estatista o estatalista, ¿no? Cualquier política igualitarista. Bueno, analiza Mario en varios artículos qué implica el triunfo y la llegada de Trump a la Casa Blanca en ese proceso de impugnación de la globalización neoliberal, así sea por derecha. Lo segundo gran tema que me parece que toca en esta parte es el vínculo entre Estados Unidos y China. Hoy el gran debate, ¿no? Estamos, creo yo, en un proceso de transición hegemónica, de declive de Estados Unidos, de ascenso de China. Es cierto que se viene discutiendo hace varios años, muy negado también esto, pero hoy ya nadie discute o pone en duda de que estamos entre dos gigantes con modelos, con regímenes totalmente distintos y con propuestas distintas hacia la globalización, pero hay que entender el vínculo Estados Unidos-China. Vamos hacia una asociación, competencia asociativa entre los dos y se están disputando, como dijo Manuel Wallerstein hace 3 o 4 años, quién es el socio 1 y el socio 2 en esta alianza. Vamos a un tipo de transición hegemónica clásica, si queremos históricamente más conflictiva, como la que atravesamos en el paso del siglo XVIII al siglo XIX, o en el paso al siglo XX, lo cual terminó en guerras mundiales, es decir, una confrontación, si se quiere, imperialista más clásica. Esto es todo un debate, ¿no? Cómo se da este proceso de transición hegemónica. Hace 2 años y medio, en 2018, que venimos transitando una guerra comercial, pero que también es una guerra tecnológica, una guerra política, una guerra sanitaria también, una guerra biotecnológica entre Estados Unidos y China, y eso sin duda está reconfigurando en todo el mundo, ¿no? Aquella vieja teoría, digamos, que tanto criticó Mario de los años 90, que nos somos un poquitito más jóvenes y nos formamos en los años 90, también con los textos de Mario, ¿no? La impugnación de la idea de Fukuyama del fin de la historia, ¿no? Del triunfo del capitalismo, de este camino único que se demostró ser uno de esos mitos que señalaba Cecilia para la historia argentina, pero también, por supuesto, para la historia global. Bueno, hay varios textos de Mario que aluden a ese vínculo entre Estados Unidos y China y ese nuevo mundo que está emergiendo al inicio de este siglo XXI. Y el tercer punto es la relación ya con el gobierno de Trump, porque el libro es un libro histórico, pero también es un libro de, como decía Cecilia, de enorme actualidad, la relación entre Estados Unidos y la Argentina desde la asunción de Trump, ¿no? Esa mirada histórica tan importante que pone Mario, que estudió tanto, sí, algunas cosas hemos escrito juntos, me formé con él para digamos, centrar el tema de la relación de Estados Unidos-Argentina, y esa mirada tan naif, digamos, tan
tampoco histórica justamente, que tuvo el gobierno de Macri sobre cómo iba a construir ese vínculo con el Estados Unidos de Trump, ¿no? Esa suerte de reedición de relaciones carnales apenas disimuladas por parte del gobierno de Macri y cómo se chocó de frente con el histórico proteccionismo agropecuario de Estados Unidos, es decir, esa ilusión de Macri de me llevo bien con Donald Trump, entonces voy a conseguir beneficios económicos, se chocó en el año 2017 ¿sí? Con el proteccionismo de Estados Unidos, que por ejemplo bloqueó las importaciones de biodiesel provenientes de la Argentina, que eran el 25% de la que la Argentina le vendía a Estados Unidos. Recordamos cuando vino Mike Pence, el vicepresidente de Trump, le palmeó la espalda a Macri, le dijo, están haciendo todo muy bien, ¿no? Argentina modificaba su política exterior, se alineaba con Estados Unidos, se fue el vicepresidente de Trump de la Argentina y a la semana se conoce que Argentina no le iba a poder vender más biodiesel a Estados Unidos, por poner uno de tantos ejemplos que podemos poner. Entonces me parece que esa segunda parte, solo por focalizarme en una, digamos, toca esos tres grandes temas, digamos, como el cambio político en Estados Unidos, que hoy de nuevo, ¿no? Por eso digo, es un libro que llega en un momento muy adecuado, ¿no? Estamos viendo a ver qué va a pasar en las próximas 4 semanas en Estados Unidos, se va a definir el futuro de Estados Unidos y en parte el futuro de la globalización, si gana Trump o si gana Biden, el tema del ascenso de China y el vínculo de Estados Unidos con China y el vínculo entre Estados Unidos y la Argentina. En la historia y en la actualidad, me parecen tres de las cosas fundamentales, entre muchas otras que trata Mario en esa parte, así que la verdad, para no extenderme mucho más, es un libro, como decía Ceci, que vale la pena leer, que vale la pena recorrer. Creo que Mario, una de las muchas virtudes que tiene, es que nos permite pensar siempre en los problemas de la actualidad, pero históricamente, ¿no? Y eso deconstruye muchas miradas superficiales que vemos en supuestos analistas y miradas que vemos en los medios de comunicación y de periodistas, incluso de analistas supuestamente muy renombrados, pero que no tienen ese trasfondo histórico que creemos nosotros que es fundamental para cualquier abordaje de la realidad. Muchas gracias. Gracias, Leandro. Esto se va poniendo lindo. Bueno. Silenciemos los micrófonos. 2 palabras, yo voy a decir solamente 2 palabras sobre esta obra, esta hermosa obra que, como siempre, en las obras de Mario, tiene una unidad, es posible identificar una unidad que tiene que ver con la línea de pensamiento dentro de la transdisciplinariedad que marcaba Leandro, donde encontramos la historia, la economía, la política, las cuestiones sociales, las relaciones internacionales, en las que Mario es una de las personas más importantes de esta disciplina en la Argentina, en la historia de las relaciones internacionales, dentro de toda ese conjunto de disciplinas que por sí tienen cierta autonomía, pueden tener, y de hecho las vemos siempre con cierta autonomía epistemológica, Mario logra una unidad y a la vez con una diversidad enorme de temas. Entonces, la primera impresión, las impresiones, quiero confesar, Mario, que cuando leía las primeras versiones que nos mandabas de tu libro, me gustaba, porque siempre me gusta lo que escribís, tienen justamente cada artículo corto, esto es un conjunto de artículos cortos abarcados en unidades temáticas que a la vez, como decía, mantienen una coherencia que ya mencioné antes, pero cuando los leía decía, ¿y cómo va a ser para que esto sea una unidad? Tal cual, porque eso es muy importante. Uno muchas veces ve obras en las que decís, ¿y esto cómo está pegado? ¿Qué relación hay? Y no se componen, no hacen la Gestalt en la cabeza y te quedan, bueno, como cosas sueltas. Esta es todo lo contrario y es una de las tantas
virtudes, la verdad que no me gusta dorar la píldora, pero es una de las tantas virtudes que tiene tu obra. Esta y la otra también, que se entiende, que se lo podemos recomendar a los estudiantes de grado, de posgrado y a gente que no está formada en estas disciplinas, pero a la vez la puede leer cualquiera también que sí esté formado y también le da sentido y le hace pensar, le vuela el pensamiento hacia algo que antes no se le había ocurrido. Es decir, tiene la originalidad y también la accesibilidad. Entonces, bueno, no me quiero extender mucho, pero sí quería contar esto por ahí un poco canónico de cómo está estructurado el libro, porque ¿no? En la presentación, digo, ya que soy la presentadora, cuento que cómo está estructurado el libro. Ya mencionó Leandro, está estructurado en 5 capítulos, 5 partes. En la primera es sobre la economía mundial y ya el título nos dice lo que está pensando Mario, cómo ve, cómo percibe la economía mundial. Y dice, la economía mundial sin rumbo. Y así es el título de la parte. Y aquí nos habla de las cuestiones del dólar, de la historia de la Segunda Guerra Mundial, del proyecto Venona, nos cuenta sobre la Segunda Guerra Mundial es algo, y la posguerra, la segunda posguerra es algo también que tiene también bastante reflexión, y después nos lleva a la globalización, a la crisis mundial, y va entremezclando artículos muy rigurosos en lo histórico y demás, en el análisis, con ficciones, con artículos de ficción que están basados en la historia, que después Mario nos va a hablar de estas cuestiones y que a la vez lo hacen mucho más digerible el libro, en el sentido que te va alternando, no con una regularidad, pero es como una especie de rayuela. Pero a la vez esos cuentos morales, como le llama Mario, te dan un insight, una profundidad, una captación intuitiva que te permite entender mejor de lo que está hablando, porque además te toca las emociones. Y no lo hace buscando eso. Mario no busca el golpe bajo, más bien son cuentos irónicos, es más bien brechiano lo que hace, ¿no? Pero hace poco, bueno, y ahora me estoy extendiendo, pero leía que pedagógicamente es bueno motivar a los alumnos o al público, lo que sea, con algo, por ejemplo, con una pequeña historia, con algo que le abra un poco su canal emocional, y que eso le da un toque que lo hace mucho más dispuesto a entender, mucho más abierto. No sé si es que le relaja la mente, pero lo hace mucho más abierto a entender después la aridez de lo académico. Bueno, en este caso el libro de Mario tiene también esa virtud, sin buscarlo, sé que, pero lo da. La segunda parte ya mencionó, o sea, la primera es la economía mundial no tiene rumbo, va para cualquier lado y no se sabe. Me recuerda la imagen que Mario daba de un tren que va hacia un precipicio y bueno, sí, ¿quién lo puede detener? El segundo capítulo ya lo mencionó Leandro sobre la desglobalización y el regreso de las naciones, y aquí hay que decir que Mario fue la primera persona a la que le escuché hablar de la desglobalización como un proceso fuerte ya desde hace 4 años. Ya desde que empezó a insinuarse el Brexit, incluso tuvimos en el cierre, y todavía lo estamos teniendo, un proyecto sobre la desglobalización, que era ¿sí? Libre cambio y proteccionismo y la desglobalización. Así que bueno, aquí ya Leandro habló bastante. Después tenemos un capítulo que se llama, muy poéticamente, Heredarás el viento. El viento nos remite a la pampa, ese viento que corre en una superficie que no tiene
nada más que árboles para pararlos, donde no hay montañas, donde es esa llanura templada, que es a la vez la riqueza, ¿no? Y también la maldición de los recursos naturales, como le dicen los neoliberales que quieren justificar que la Argentina es pobre porque es rica. Entonces, que tener esa pampa húmeda con esa renta extraordinaria es en realidad una desgracia que nos impide pasar a un estadio de desarrollo como los países avanzados, que también tienen sus praderas de clima templado, ¿no? Como Estados Unidos, pero son los únicos vivos, parecen, ¿no? Paréntesis, ¿no? Latinoamérica tiene 35 países y de los 35 ninguno pudo dar el paso, ¿no? Pudo hacer el catch-up al desarrollo. Esto nos está hablando de lo que nos habla el libro, nos está hablando de un orden mundial en el que nuestro rol como región, como país, es mantenernos, como dice este capítulo, heredás el viento en el rol de proveedor de materias primas y que históricamente ha sido así. Aquí nos cuenta, por ejemplo, el caso de la forestal, ¿no? De la depredación de los recursos naturales, que hoy se reactualiza, por ejemplo, con los incendios en este momento en buena parte del país. La falacia de los 70 años, en realidad la desgracia fueron los 50 de neoliberalismo, no los 70 de peronismo. Esto es algo también que Mario ha escrito sobre esto, aquí habla también una explicación de la grieta argentina, las falsas estadísticas de Madison. Esto es fuerte, pero hay que decirlo y hay que mandar a que lean este artículo y este libro porque nos han engañado sobre las virtudes del modelo agroexportador y sobre las estadísticas de la Argentina, nos engañan desde la academia también y desde la corriente principal de pensamiento. Entonces, bueno, después de este capítulo tercero, Heredadas el viento, que tiene que ver con las cuestiones de la economía agroexportadora, las finanzas y el comercio, y esas contradicciones que mencionaba antes, viene un capítulo sobre la deuda externa y el pago a los fondos buitres, donde si hay que decir una palabra que lo caracterice es la defensa de la soberanía. Aquí, Mario, esa es la cuestión sobre la que hace hincapié. Aquí está ese cuento moral del eterno cuento de tipo de cambio, también, la verdad que hay que leerlo, es muy gracioso y muy profundo, hay que leerlo, los debates en el Congreso sobre la cuestión del pago a los buitres, algo además que hay que mantenerlo en la memoria, comparaciones con el tratamiento de la deuda eterna argentina y de la deuda alemana, que se terminó perdonando en función de un orden geopolítico de frenar al comunismo, ¿no? Alemania, ya sabemos, ¿no? De las cuestiones de las retaliaciones y del orden de la segunda posguerra, que en realidad fue como proyecto frenar al comunismo desde los bastiones de los países perdedores de la guerra que antes habían sido castigados, ¿no? con el Tratado de Versalles, etcétera, pero ahora era conveniente que se desarrollara. Y bueno, aquí lo que vemos es la aleatoriedad en realidad de los proyectos de desarrollo, ¿no? Nosotros queremos, Argentina quiere, pero el orden mundial y los poderes nos ponen muchas trabas. Y finalmente, el último capítulo es sobre los problemas de la industrialización y las pesadillas de la inflación y la dolarización, pesadillas que no son espontáneas, no es, ay, como hubo inflación, entonces la gente culturalmente se va al dólar, porque hubo otros países también con hiperinflaciones que no tuvieron esa captura de los estados o esos proyectos que instalaron al dólar como siempre la amenaza y la segunda moneda. No lo tiene ni Brasil ni México, y a pesar de, bueno, en Brasil hubo dictaduras, en México ya sabemos la cuestión del partido único y
posteriormente los gobiernos neoliberales. Sin embargo, el dólar no se instaló de la misma manera que acá. Y aquí también, como decía Cecilia, va y viene con la historia desde Prebisch, trae desde Prebisch hasta las nuevas cuestiones sobre la rebelión en el lejano sur. Acá hay un cuentito también, la robotización de los dueños del mundo, que también nos cuenta qué pasaría si todo lo hacen los robots y no hay consumidores. ¿Cómo se hace la acumulación? No hay trabajadores, no hay consumidores. Bueno, una pregunta abierta que nos podemos contestar, y termina actualísimamente esas cosas que Mario, que enloquecen a los editores, pero que hacen tan ricos a los libros de Mario también, termina con el COVID, con un capitulito, no es un capitulito, es un cierre, la peste negra, la crisis y el coronavirus. Yo estoy segura que el libro ya estaba terminado y Mario le puso un nuevo capítulo y, bueno, compara la actual pandemia con la cuestión de la peste negra y la gripe española, y cómo todo eso altera también el orden, y de repente Dios no juega a los dados, pero aquí hay una nueva cuestión en el tablero mundial que de nuevo nos pone, no en barajar y dar de nuevo, pero nos pone en una situación impensada, diferente, abierta, en una situación abierta, que es donde tienen oportunidades los proyectos progresistas, ¿no? Esta es hoy la encrucijada del mundo, sobre también que le vamos a pedir a Mario que nos cuente, a ver, qué piensa. Mario, bueno, nos encantó tu libro, como ves, a todos, y hay un montón de preguntas para hacerte. ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurrió sacar este libro de esta manera? ¿Qué buscaste que con esa mezcla de revelarte vos, todo vos, como escritor, como poeta, como economista, historiador, etcétera? Si tuviste un propósito o te salió así, ¿cómo fue? Vos sos muy riguroso para trabajar. Bueno, puedo decir algo entonces, que ya dijeron tanto. Todo lo que quieras. Sí, no, dijeron tanto y tan elogioso que realmente estoy abrumado. Creo que en la intervención de Cecilia dijo algunas cosas de lo que me pasaban. Este libro fue una reacción contra el macrismo, fundamentalmente contra el neoliberalismo que estaba acosando al mundo, y sentí la necesidad de expresarme en este sentido y expresarme también desde el punto de vista literario. Las dos cosas se unieron. El tema de la crítica al macrismo me parecía fundamental hacerla desde un punto de vista histórico. Lo que se criticaba del macrismo eran las aparentes debilidades, los aparentes desconocimientos de la realidad argentina y otras cosas por el estilo. Pero en realidad yo fui más a fondo y vi allí las características históricas de cómo se conforma el macrismo en la Argentina, cómo se conforma el triunfo del neoliberalismo a partir de la crisis de la dictadura militar de 1976. Yo creo que esas raíces históricas están presentes y son las que siguen dividiendo a nuestro país y permitiendo que siga por sendas que no nos interesan. En estos momentos hay un cambio y me parece que ese cambio es importante para defenderlo, porque luego de la época del kirchnerismo, que trató a su modo de desendeudar el país, de liberarlo de la trampa de la dolarización y de los capitales externos que nos estaban yugurando, bueno, después de eso vuelve de vuelta. ¿Cómo es posible que vuelva de vuelta lo que nos hizo tanto mal, no solo con el terrorismo de Estado, sino también con el terrorismo económico?
Ese fue un problema casi de sentimientos que me hizo armar este libro. Y quiero señalar una cosa que quizás ustedes no señalaron, pero es importante. Los cuentos se refieren no a los sujetos de la historia, o no a los sujetos de la economía, sino a los objetos de la economía. Transforman los objetos en sujetos. Es decir, como la historia del dólar contada por el dólar mismo, o la historia del tipo de cambio contada por el mismo, ¿no es cierto? Me parece que eso es importante también para poder desentrañar el material que es el de los economistas, ¿no es cierto?, de las cifras, de los signos. Bueno, acá lo hago a través de los cuentos. Me parece que este es un elemento importante. Por otra parte, otros temas son tratados también en forma mostrando el fracaso de distintos aspectos de la economía mundial, por ejemplo, la supremacía del dólar, que se cayó en los años 70, el rol del FMI, donde hago toda la historia, digamos, casi como al estilo de las novelas de Chandler o de Hammett, una historia turbulenta y turbia, donde muestra cómo los últimos enviados del FMI, todavía hasta la época de Macri, eran en sí mismos también personas procesadas y sin conocimientos de lo que pasaba en Argentina. Y finalmente el proceso de globalización, que también se nos vendía como la forma en que los países más desarrollados trasladaban sus ventajas a los países tecnológicos, a los países menos desarrollados, también fue un fracaso para países periféricos como en Argentina. El caso de China es evidentemente un caso muy diferente. Bueno, me pareció que ese tipo de cuestiones eran esenciales plantear. Yo creo que la descripción del libro ya la hizo Noemí en su conjunto, y no me fue muy difícil ensamblar las partes, porque las partes las tenía en la cabeza. Como dijo Ferrer cuando escribió mi primer libro, Historia Económica, Política y Social de la Argentina, no hay mejor análisis interdisciplinario que el que viene a una sola cabeza. Y me parece que ahí estaba, en mi cabeza estaba todo unido de alguna forma, y fui enhebrándolo poco a poco en función de esa visión histórica que siempre me taladra el cerebro. Bueno, eso es alguna de las cosas que puedo decir de ese libro. Puede ser muchas más. Puedo contarte anécdotas. Ese libro me costó muchísimo porque lo iba a hacer para antes de las elecciones de octubre, y finalmente se retardó se retardó la publicación. Por lo tanto, algunas partes están como si están escritas como si fueran hechas antes de que llegara Alberto Fernández al gobierno. Y otras partes están escritas como si después de la victoria de Alberto Fernández. Más o menos esas son algunas de las cosas que puedo decir en principio, ¿no? Mario, no sé si querías Ahí está. Mario, no sé si querías seguir, pero una cuestión también que nos gustaría saber, o por lo menos a mí me gustaría saber un poco más. El neoliberalismo aparentemente está liquidado en el sentido que ya no tiene legitimidad, ya no da más, todavía siguen los regímenes de las políticas neoliberales, pero ya está tan a la vista para lo único que sirve, ¿no? Para la concentración, en suma, solo se puede mantener por la violencia, ¿no? Los distintos tipos de violencia, la violencia económica, la violencia de la fuerza, el monopolio de la fuerza del Estado. Ahora, ¿qué viene después? ¿Qué visualizás así para lo inmediato, para un poquito más lejos? Bueno,
la primera cosa que surge ahora con la pandemia es el nuevo rol de los estados nacionales, que yo ya lo había planteado en el capítulo sobre la desglobalización. O sea, esto no es nuevo, no viene solo de la pandemia, viene de antes. Viene del fracaso de la globalización neoliberal. Y yo creo que hay que distinguir acá dos cosas cuando se habla de la pandemia. Hay que distinguir que hay dos virus. Un virus es la pandemia en sí y otro virus es la globalización neoliberal. La globalización neoliberal llegó a un fin, incluso la revista de Economist lo dice en un artículo, fin de la globalización neoliberal. Y me parece que esta globalización neoliberal afectó no solo a los países periféricos, por supuesto, en primer lugar, sino también a los países más desarrollados, como Estados Unidos, a través de la deslocalización de empresas, a través de la pérdida de empleo, etcétera, lo que explica el triunfo de Trump en las elecciones de Estados Unidos, porque lo primero que hizo fue tratar de restaurar el empleo, traer de vuelta a las empresas que se habían ido a Estados Unidos, y por eso es que posiblemente pueda ganar de vuelta las elecciones, a pesar de todos los errores y desastres que hizo. Pero el problema esencial, me parece a mí, es distinguir estas dos cosas, el tema económico y el tema pandémico. Y en segundo lugar, distinguir otra cosa más que puede explicar nuestro futuro. El neoliberalismo ha dejado en cada país su nido de ratas, digamos, neoliberales, porque el neoliberalismo no ha sido solo en lo económico, en lo que nos ha causado conflictos, sino también en el poder, en el autoritarismo, en la represión a los adversarios. Y creo que eso está todavía en la sociedad argentina. Y eso ya tiene que ver también con la historia, porque entonces tenemos que remontarnos al tema de la falacia de los 70 años, tenemos que remontarnos al hecho de que yo planteo en el primer capítulo que la oligarquía terrateniente, asentada en sus campos, esos vastos campos dejados al viento, ha trazado la historia del país de alguna manera y mantiene todavía su poder a través de sus medios de comunicación, a través de todos de la justicia y de otros poderes, y creo que eso no se va a ir fácilmente de un país, porque están en juego ahí sus intereses, su visión del país, de la cultura, de todo, y creo que contra eso, que es lo que hace fundamentalmente la grieta, contra eso vamos a tener que luchar mucho para que se vaya definitivamente. No es solo que se vaya al neoliberalismo en sí como teoría, como idea, sino que logremos lograr una Argentina más justa, donde la repartición de la riqueza sea distinta, y ese es el punto esencial. Nosotros tenemos en este momento el 60% de pobres, y evidentemente con eso el país no puede andar. Es decir, la Argentina falla en esto, en la división profunda de clases entre un sector pequeño, concentrado, una élite pequeña, concentrada, basada en los intereses del campo y el resto del país. Y en segundo lugar, esto ha traído la desindustrialización, el hecho de no profundizar en el mercado interno y los sectores estatales que puedan ser los impulsores de un cambio, porque evidentemente el empresariado difícilmente lo tengamos, porque el empresariado está infiltrado por esos sectores tradicionales de la Argentina. Me parece que ese es el punto. Para explicar si la Argentina puede cambiar, no solo hay que explicarlo desde el punto de vista internacional, sino que explicarlo desde el punto de vista nacional. O sea, tenemos acá nosotros, el mundo está conformado por un mapa de fuerzas, nosotros tenemos una fuerza interna que integra no la Argentina en sí, sino integra como topos las corrientes dominantes en el mundo. O sea, ese grupo es el que nos hizo en la historia un daño terrible,
a través de distintos gobiernos y nos puede seguir haciéndolo. Y ese es el problema. Si tenemos el enemigo externo y el enemigo interno. Y el enemigo interno puede a veces ser más peligroso que el externo. No. Me parece que ese es el problema esencial de Argentina. La verdad que nos dejas pensando. No sé si Horacio, Cecilia quieren hacer algún comentario para ir, vamos cerrando. Después le damos de nuevo la palabra a Mario para que cierre. Porque te veo, Horacio, como moviéndote, queriendo decir algo. Cecilia, por ahí pregunte primero, Cecilia, yo quería preguntar algo. Dale, pregunta. Mira, por supuesto, profesor, uno está totalmente de acuerdo con su concienzudo y fundamentado análisis. El gobierno está proponiendo un acuerdo con el Consejo Agroindustrial Argentino, que está conformado básicamente por empresas transnacionales, Cargill, Luidirect, Bunque Cervar, Glencore, y también nacionales, Precompana, Aceitera Grandeza. Las americanas porque no pueden exportar soja desde Brasil y desde Estados Unidos a China, porque Trump se queja de esas relaciones con China y por la paranoia que tiene Trump con China, sobre todo ahora en el fin de la campaña electoral. Entonces ven en Argentina esa posibilidad de exportar acá. ¿Usted piensa realmente que este modelo, por supuesto no va a dar trabajo a todos, pero que este modelo puede ser factible? O sea, que este modelo que está proponiendo el Consejo Agroindustrial Argentino puede ser factible como salida a la crisis financiera que tiene Argentina en este momento. Yo creo que estas aproximaciones pueden seguir estructuralmente. Puede ser que por ejemplo, la Argentina tiene un sector agrario basado en primario casi desechables, como la pele de soja y otros. Y transformar ese complejo agroexportador en un complejo agroindustrial me parece muy importante. Me parece que eso cambiaría totalmente la calidad de los productos argentinos al exterior, aumentaría las exportaciones, aumentaría el valor agregado, el empleo en esos sectores. Pero creo que no podemos detenernos en eso. Tenemos que también tener una política que apoye otro tipo de industrias, las que se llamaban siempre no competitivas y que aunque tengan un costo inicial, a la larga son las que van a rendir los frutos mayores, como pasó en otros países, como pasó en países pequeños como Finlandia, por ejemplo, con las Nokia y con otro tipo de productos, o como pasó en Canadá, con los productos de invierno, etc. Me parece que las dos cosas son importantes. Si se hace el complejo agroindustrial, eso va a ser importante. Y si se culmina, a su vez, los proyectos que se habían iniciado en el gobierno anterior, en el gobierno anterior, ¿no? Sobre el tema espacial, sobre los satélites, sobre la utilización de la ciencia y la tecnología como elementos esenciales para el desarrollo del país, que ahora se ve claramente en el caso de la pandemia, por ejemplo, en la producción de medicamentos y de productos propios del país, volver a esa industria nacional, que al mismo tiempo va a alimentar el mercado interno, porque nosotros no podemos vivir solo de las exportaciones o depender de las divisas que nos dan los exportadores, sino que tenemos que tener un mercado interno que pueda absorber los productos de nuestra propia industria nacional. Yo creo que ahí está el tema que desde el principio del libro lo planteo. Esa industria nacional no ha sido, salvo pocos gobiernos, no ha sido protegida, y no solo no ha sido protegida, sino que ha sido atacada implacablemente por los que buscaban un país subordinado a poderes externos, ¿no es cierto? Que ese era su negocio, el comercio de producir materias primas e importar manufacturas. Me parece que este camino que tenemos que recorrer es un camino que han seguido otros países. Yo lo planteo en el libro, como Canadá, como Australia, no solo en el sentido de desarrollar estas industrias, sino también en el sentido de desarrollar el mercado interno a través de aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores, de dar beneficios, es decir, en el sentido del estado de bienestar.
Y me parece que nosotros tenemos que ir a la solución de esos dos grandes problemas, ¿no?, que tiene el país. Una industria de exportación que sea más eficiente, más consolidada en el mayor valor agregado de sus productos, y una industria nacional que sirva para satisfacer nuestras propias necesidades y que evidentemente en este sentido juega en contra lo que es el capitalismo a nivel mundial, ¿cierto?, que ideológicamente ha convencido a mucha gente que todo lo que vale es lo que viene de afuera, es lo importado. Esto ya lo decía en una época, hace muchos años, Alejandro Bunge, cuando decía que los argentinos, se refería a la clase alta argentina, preferían cualquier producto de exportación, incluso alimentos exportados en un país que está lleno de alimentos, a comer los alimentos locales. Bueno, y esto es esa dependencia cultural que se nos ha transmitido, tenemos que romperla de una vez por todas. Y hablar de nación, hablar de patria, hablar de vuelta de interés nacional, parece que es el punto esencial. Y eso es lo que va a permitir recobrar el país a pesar de las dificultades de la economía mundial. Gracias, Mario. Cecilia, no sé si querés hacer un comentario, pregunta o algo. Está silenciada. Está silenciada, Cecilia. Sí, está silenciada. Perdón, ahora sí. Sí. Me quedo pensando que habiendo visto el proceso que tuvo este libro, Mario logró meter casi todo lo que tenía ganas de decir, que fue todo un desafío porque incluía escenarios geográficos, históricos y disciplinares muy diversos, y lo logró. Y realmente creo que es un libro para también, como dije al principio, para encontrarlo a él y toda esta convicción que acaba de expresar, y se nota que este libro nació de un interés genuino y profundo sobre la necesidad de recuperar soberanía para la Argentina. Y entonces ahí me acuerdo de un capitulito chiquito de que formé parte, que es sobre nuestro viaje a Malvinas, y también nuestra sensación de que era un mito de que Malvinas parecía ser casi una Londres en el sur atlántico, y con lo que nos encontramos es que es un enclave colonial realmente que no puede ni elegir sus propias autoridades, ¿no? Y cuán importante sería que como Estado pudiésemos no solo recuperar los recursos de esa zona del Atlántico Sur, que son tan importantes para nuestro desarrollo, sino también poder darnos una política real para los habitantes de las islas, que por supuesto tienen sus derechos y merecen ser respetados culturalmente, etcétera, pero qué importante sería que pudiéramos darnos esa política, y que no es tan difícil de hacer. Así que bueno, con esto ya me despido y agradezco de vuelta haber sido parte de esta presentación y bueno, y un poco del proceso de este libro. Bueno, muchas gracias, Cecilia, Horacio, todos, Leandro, Mario. Damos el cierre de esta presentación hermosa. Bueno, yo voy a decir dos cosas nada más, una cosa principalmente. A mí lo que me encanta de esta presentación es que casi todos ustedes, salvo Horacio, que reconozco como un gran economista y un gran amigo, han sido de alguna forma, incluso han trabajado conmigo. Y esa es una gran satisfacción que tengo, porque son los que van a seguir con esta suite de este libro y de las cosas que hemos trabajado. Así que me parece eso es más extraordinario de este caso, de poder crear una escuela de trabajo
como la hemos hecho en medio de grandes dificultades, porque tuvimos grandes dificultades en todos lados, en la universidad, en la CONICET y en muchos otros lados, pero las hemos superado. Y me parece que es lo más importante de todo. Este libro, en última instancia, es también un libro colectivo, porque yo lo aprendí de ustedes, como ustedes aprenden de mí, y eso me permitió tener la fuerza para poder escribirlo. Muchas gracias a todos. Bueno, Gracias a vos, Mario. gracias Mario y todos. Y para cerrar, que no lo dijimos antes, mencionamos nuestra pertenencia institucional a la unidad ejecutora en red del CONICET y de ESI y al Centro de Investigaciones, al CIERRI, de Investigaciones Históricas, Económicas y de las Relaciones Internacionales, Sociales y de las Relaciones Internacionales CIERRI, en la Facultad de Ciencias Económicas, y todos pertenecemos a la Universidad de Buenos Aires, todos los que estamos acá, Leandro que se fue, Horacio también, así que estamos también muy orgullosos de eso, alto lugar que ocupa en los rankings, que eso es una cosa, en fin, que pertenece a un orden que tal vez no acordamos totalmente con los inspiradores de ese orden, pero que de todas maneras es un indicador de calidad. Y bueno, gracias por todo y nos seguimos viendo con nuevos libros y más. Bien. Bueno. El libro se inicia con un poema que se llama En la mira y que explica gran parte de lo que es el libro. Dice: me estoy por ir, pero al final me quedo en la esfera redonda donde entero. Es el mismo momento en el que accedo al caótico mundo de los ceros. Son los números nulos de la vida, de la alta colina en la cual miro el ancho tajo de una bestia herida después de haberse escapado un tiro. No es un fusil, es solo una palabra que salta por encima de las comas, de donde parte mi sabiduría. Más feroz que cualquier abracadabra, con más desparpajo que una broma, se trata en realidad de la ironía. La ironía es lo que preside de alguna manera el resto del libro.